Solamente unas breves palabras de agradecimiento por la iniciativa que tiene el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y por su compromiso con el bienestar animal, y no quería pasar este primer minuto sin decirlo. Y lo siguiente, espero ser capaz de transmitiros la importancia y el peso específico que tiene el Programa de Control de Bienestar Animal en el marco del Programa Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Y simplemente deberíamos hacernos unas preguntas previas. ¿Para qué es necesario un programa de control de bienestar animal? La primera respuesta a los que trabajamos en las administraciones públicas sería porque así lo dice la normativa. Hay toda una base legal al respecto desarrollada que nos obliga a las autoridades competentes a controlar su cumplimiento. ¿Y controlar su cumplimiento para qué? Aquí las respuestas son múltiples. En primer lugar, porque como funcionarios, como autoridades competentes debemos hacerlo, pero fundamentalmente para dar respuesta a esas inquietudes que la sociedad europea está teniendo y cada vez más sobre cómo se producen los alimentos que llegan a todos los hogares. Y otra pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo se controla? Cada comunidad autónoma hace una cosa, cada OCA o cada zona local hace una cosa. Bueno, pues el mecanismo de control está perfectamente establecido, el mecanismo de coordinación, cómo se elaboran y cómo se ejecutan los documentos también están perfectamente establecidos, y todo eso lo voy a ir desgranando muy brevemente. Y finalmente sería ¿qué objetivos tiene el programa de control? Esto se hace, pero ¿por qué? Tenemos que perseguir algún fin. Ese fin es fundamentalmente mejorar el bienestar animal de los animales de renta y garantizar así no solo el cumplimiento de ese bienestar animal, sino de la sanidad de los animales. Y todo esto bajo el paraguas de la ciencia. O sea, es importante que tengamos en cuenta que toda la ciencia que está detrás es la que nos va ayudando a cambiar ese para qué, ese por qué y ese cómo, es decir, a cambiar la base legal, a cambiar los objetivos de los programas de control y, por tanto, a cambiar el trabajo diario que hacemos en las explotaciones ganaderas en nuestro mecanismo de control. Todos conocéis el Reglamento 882/2004, es el reglamento en el que se determinan qué son los controles oficiales, cómo se deben de hacer, se especifica claramente cuál es la cadena de responsabilidades y en base a él se rige los controles que estamos llevando a cabo, no solo en el marco de bienestar animal, objeto del día de hoy, sino en otros muchos marcos de actuación. Además, este reglamento especifica claramente cuáles son las funciones de las autoridades competentes de las administraciones públicas. Indica que se deben de organizar los controles oficiales. Y, por tanto, a nivel comunitario están establecidas las reglas del juego. Es decir, en España, pues por nuestra idiosincrasia nacional, por nuestra distribución territorial, etcétera, lo hacemos de una manera. En otros países, Francia, Alemania, se hace de otra, pero siempre con los criterios básicos que vienen en el Reglamento 882, armonizando los controles oficiales a nivel de la Unión Europea. Bien, ¿y qué dice el artículo 41 de este Reglamento 882? Pues dice que cada Estado miembro tiene que establecer un plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria, el que ha mencionado antes en la presentación Jesús como PNCOCA, que recoge todos los ámbitos de control en materia de sanidad y bienestar animal. Y ese plan de control oficial de la cadena alimentaria debe ser único y global, desde la tan mencionada granja a la mesa, para cada Estado miembro. Y ese plan nacional, obviamente, tiene un carácter muy amplio. Insisto, luego mencionaré simplemente los programas que abarca desde el punto de vista de producción primaria, y son 13 programas. Tiene un ámbito muy amplio, es un programa integral y que además tiene que tener claramente establecidos cuáles son los cauces de coordinación, cuáles son los procedimientos de aprobación para que tenga validez en todas las comunidades autónomas y cómo se modifican estos programas. Bien. Pues para hacer esa coordinación existen dos ministerios competentes en lo que sería la cadena alimentaria. Los han cambiado de nombre, aquí pone MAPAMA porque es la imagen que viene en el PNCOCA,
obviamente ahora ya no se llama MAPAMA, ya se llama MAPA, y el Ministerio de Sanidad también ha cambiado de denominación. Pero hablando de Ministerio de Agricultura y Sanidad nos vamos a entender perfectamente y no hay que decir todos los apellidos. Bien, pues el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente a través de la Agencia Española de Consumo, Sanidad y Nutrición, Seguridad Alimentaria y Nutrición, son donde se establecen los distintos grupos de trabajo. Es decir, en el Ministerio de Agricultura hay un grupo de trabajo en el que se hablan cómo pueden ser los documentos de bienestar animal, igualmente lo hay en la ECOSAM. Posteriormente, esto se consensúa entre todas las comunidades autónomas, se consensúa a nivel ya más alto a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural o Pesca, cuando son temas de pesca, por la parte de producción primaria, igualmente la Comisión Institucional cuando son temas más específicos de las últimas fases de la cadena alimentaria. Por lo tanto, está claramente establecido cómo se hacen los programas, cómo se aprueban, cómo se publican y posteriormente España los presenta, y así debe de ser, a la Unión Europea. Además, también está establecido cómo se hacen las modificaciones, es decir, a lo largo de la ejecución en un periodo plurianual de un programa pueden aparecer circunstancias sobrevenidas, incluso normativa nueva, que nos obliga a modificar el programa de trabajo. Y está perfectamente establecido cómo se modifican los programas, en qué fechas y con qué plazos se tienen que modificar para que empiecen el 1 de enero del año siguiente. Y para todo ello hay una base informática, que es la base informática Alcon, donde están colgados determinados procedimientos y de esa forma está a disposición de todas las autoridades competentes. Esto, que puede parecer un poco tedioso, es muy importante que se sepa para que las personas o el personal que no está directamente relacionado con las administraciones sepa que los programas no son una inventiva ni del veterinario oficial, que en ese momento va a hacer una visita de inspección o de control a su explotación, ni una inventiva de, pues en este caso, de un jefe de servicio de una comunidad autónoma que redacta un programa, ni del Ministerio que exige unas pautas concretas a las comunidades autónomas, sino que son programas muy consensuados, muy trabajados y cuyos cauces de coordinación y de aprobación están perfectamente establecidos. La siguiente pregunta podría ser ¿qué es el control oficial? Y el reglamento lo define claramente como cualquier control efectuado por la autoridad competente que permita verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria, así como las normas relativas a sanidad y bienestar de los animales. ¿Sobre qué actividades comprende el control oficial? Es importante destacar 3 eslabones. Una cuestión serían las inspecciones y controles in situ, las explotaciones ganaderas. Otro aspecto sería la verificación de que esos controles se están realizando de la manera adecuada y, por otro lado, están sometidos a auditorías. Por lo tanto, no solo es que esté claramente definido el mecanismo de coordinación, aprobación y los textos perfectamente consensuados siguiendo criterios legales y científicos, sino que además está perfectamente establecido cómo se verifica que las autoridades competentes regionales lo estamos haciendo bien y además debe estar sometido a una auditoría externa. Por lo tanto, la función de estos programas de control es que la cadena alimentaria esté garantizada desde el inicio, en su parte de producción primaria, hasta la distribución de los alimentos. Es fundamental que la transparencia y la actividad de las administraciones públicas esté garantizada y para ello hay pautas muy concretas de actuación en el Reglamento 882 y además es fundamental la cooperación y coordinación entre las distintas autoridades competentes y más en el caso de un régimen de comunidades autónomas como el que tenemos en España. Por lo tanto, este paraguas tan grande que supone el PNCOCA tiene programas específicos de producción primaria, como os comentaba anteriormente, 13 programas de control en producción primaria y luego están los programas de control en las fases posteriores a la producción primaria que ya quedarían englobadas en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y dentro de estos 13 programas, el Programa Nacional de Control de Bienestar Animal en las explotaciones ganaderas y en el transporte tiene un gran peso específico. Bien, un repaso muy breve a toda la base legal, que sería la introducción de este programa de control y posteriormente
explicaré cómo está subdividido cada apartado en el programa de control y un apunte a cómo lo organizamos en una región como es en este caso Castilla y León. Como sabéis, para el bienestar animal hay una base legal que afecta a las explotaciones ganaderas, que sería una base legal horizontal, y a la vez hay normativa específica sectorial desarrollada para algunas especies ganaderas, en este caso para el porcino, para explotaciones de ternero, para gallinas de puesta y para gallinas de carne, para avicultura de carne. También existe una normativa específica que regula y controla las condiciones de bienestar animal durante el transporte y, finalmente, hay normativa para el sacrificio o matanza. Bien, empecé comentándoos el porqué, el para qué y los objetivos que tenía el programa de control. Pues bien, el programa de control nacional del bienestar animal tiene un objetivo estratégico. El objetivo estratégico es armonizar las medidas adoptadas ante la detección de irregularidades e infracciones por las autoridades competentes. Es decir, si una explotación de porcino visitada por nuestros compañeros de Cataluña que están aquí supera los decibelios permitidos por el Real Decreto 1135, que esa infracción, esa irregularidad, sea tratada del mismo modo que si se detecta en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en Andalucía o en la región de Murcia. Bien. Y luego, las comunidades autónomas tenemos objetivos operativos, que es, para poder dar cumplimiento a este objetivo estratégico, disponer de registros que permitan detectar y valorar este tipo de incumplimientos. Y además podemos aportar otro tipo de objetivos, que sin entrar en mucho detalle por falta de tiempo, simplemente quería exponeros algunos de los objetivos e indicadores que tiene el documento de Castilla y León, pero no voy a entrar en detalle. Como son programas que están sometidos a la normalización y a una auditoría, son modelos normalizados que se emplean en toda la región de Castilla y León en este caso. Bien. El siguiente aspecto que aborda el programa nacional es quiénes son las autoridades competentes, tanto nacionales como de comunidades autónomas. Y en el texto del programa aparecen descritas las autoridades competentes a nivel nacional, que en este caso tenemos aquí a 2 del inmenso equipo de 3 que forma el área de bienestar animal a nivel nacional, y también el personal que tenemos las comunidades autónomas. Obviamente, cada comunidad autónoma tiene que adaptar los controles a su estructura administrativa. En el caso de Castilla y León somos 9 provincias, un territorio muy amplio. La responsabilidad del control, del programa de control, está en el Servicio de Sanidad Animal y lo estructuramos a través de un jefe provincial que es el responsable de su organización a nivel local. Además, explica cuáles son los órganos de coordinación nacionales y autonómicos. A nivel nacional, os lo he comentado antes, hay grupos de trabajo entre ambos ministerios de mayor importancia y después la aprobación se hace en conferencia sectorial o en comisión institucional. Simplemente un ejemplo de que luego eso se traslada a las comunidades autónomas y en el caso de Castilla y León, igual en el resto de comunidades autónomas, hay un protocolo de coordinación del control oficial integral de la cadena alimentaria, firmado por los 2 directores generales competentes en cada una de las consejerías y que tienen una serie de grupos de trabajo, y no es que yo haya cambiado el orden. El primer grupo de trabajo y coordinación, en el caso de Castilla y León, es el de bienestar animal. Como os decía, es importante saber con qué recursos materiales, humanos y económicos cuenta el programa. Me reitero, a nivel nacional hay exclusivamente 3 veterinarios. En el caso de Castilla y León, pues conmigo en el servicio tengo 3 veterinarios a tiempo parcial porque se dedican a otras muchas cosas. Hay 9 responsables, 1 en cada provincia, y luego tenemos 103 OCAs, unidades veterinarias que se denominan en nuestra región, donde trabajan 370 veterinarios. Por lo tanto, medios humanos, muchos. Medios técnicos, muchos, porque desde hace ya 10 años Castilla y León tiene informatizado todo el sistema de control, no se utiliza papel, lo cual nos permite un seguimiento y una verificación individualizada de cualquier tipo de control, porque hay mucha información que directamente se chupa de las bases de datos regionales, y además las irregularidades directamente podemos consultarlas y hacer el seguimiento en las bases de datos. Bueno, simplemente un ejemplo de la aplicación que permite generar actas, grabar actas,
consultar incidencias, etcétera. Es más, un acta que no aparezca en ACBA, en el programa, no existe para nosotros. Como os decía, hay posteriormente procedimientos normalizados que se establecen documentalmente. En el caso de España, en general, tenemos un procedimiento para la comunicación, la cría de solicitud de pollos en alta densidad. También hay documentación que debe acompañar a estas manadas al matadero. También tenemos un procedimiento de detección post-mortem de lesiones en pollos criados en alta densidad, que es homogéneo para todas las comunidades autónomas. Está descrita la protección de los animales durante la matanza en el caso de vaciados sanitarios, en el caso de pollitos de un día y huevos embrionados, y también para animales de piletería. Y luego aquí abajo, más pequeñito, pues os he puesto un pantallazo del procedimiento de Castilla y León modificado paulatinamente para ir incorporando esas modificaciones que se producen a nivel nacional. Y después hay dos subprogramas. Obviamente, el subprograma de control en las explotaciones ganaderas y el subprograma de control del bienestar animal en el transporte. Esta planificación de los controles indica claramente cómo se tienen que hacer. El 50% de los controles en explotaciones ganaderas deben de ser aleatorios y el 50% dirigidos dependiendo de criterios de riesgo que igualmente define el programa. Historial de los operadores de incumplimientos en años anteriores, comunicaciones de los mataderos de una u otras comunidades autónomas, que está perfectamente establecido el canal de comunicación en caso de detección de lesiones en el matadero, los cambios que han podido producirse en la explotación ganadera en el año anterior, que tengan o no un sistema de autocontroles, en este caso aprobado por la autoridad competente, y posibles denuncias que se hayan recibido del público en general. Un ejemplo de que eso llevado a la extracción, en el caso de la muestra de porcino en Castilla y León, pues vamos dando puntuación dependiendo de la clasificación zootécnica de las explotaciones. Para nosotros un punto clave es la antigüedad de las explotaciones. Obviamente las explotaciones más antiguas son más susceptibles de tener estructuras en la explotación que no sean todo lo acordes o todo lo acordes perfectamente a la normativa de bienestar animal, y por supuesto la capacidad. Posteriormente también hay un subprograma de protección en los animales del transporte, que igualmente está regulado el número de controles dirigidos dependiendo del número de transportistas registrados, del número de movimientos, de infracciones en años anteriores. Cualquier criterio de riesgo que podamos los que estamos en la sala suponer que nos puede dar pie a que haya mayor número de incidencias es incorporado en el subprograma de protección durante los animales del transporte. Y el siguiente aspecto es el nivel de inspección. Hemos determinado a nivel nacional cómo se tiene que hacer ese tipo de controles, y ahora viene cuántos controles hay que hacer. Pues eso está igualmente definido a nivel nacional. Y se debería de controlar el 3% de las explotaciones inspeccionables. Sería razonable ser capaces de llegar al 5% de las inspecciones de las explotaciones registradas a nivel regional, y en cualquier caso siempre debe superar el 1% de las explotaciones. Además, está perfectamente establecido reglamentariamente a través de una decisión de la Comisión, concretamente la 778 del año 2006, cómo se tienen que comunicar esos controles. Y bueno, simplemente en el caso de Castilla y León rondamos los 900, 1000 controles en explotaciones ganaderas al año. Somos una región muy grande, tanto aleatorias como dirigidas. Bien, en el caso del transporte, exactamente igual. Castilla y León viene rondando entre 600 y 700 controles, pero aquí hay que especificar, porque son controles hechos en inspecciones directas a un transportista, en un mercado de ganado, en el momento que se cargan los animales, a inspecciones in situ físicas. Lo cierto es que también a través de una decisión de la Comisión se establece cómo se tienen que clasificar y contabilizar ese tipo de controles, que es la decisión 188 del 2013, y tiene estos 3 tipos de controles que al final el volumen de control que se hacen sobre las administraciones públicas en el transporte supera mucho lo que son esos controles en los que vas y realmente ves todo el proceso. El control en el cuaderno de abordos es un control en este caso de tipo 3, y se contabiliza por tanto como tal. Además, como os decía, tiene que haber una supervisión del control oficial, o sea, no es
se dan los protocolos, se los lleva un veterinario oficial de una OCA y va a la explotación y lo hace, sino que esto tiene que estar supervisado de forma documental en el 100% de los controles que se realizan, y además de los que tienen incumplimientos, y un 3% del resto de actas de inspección en las que no se ha detectado incumplimientos. Como os decía, tiene que haber una verificación de la eficacia del control, y a este respecto también a nivel nacional hay establecido un protocolo de verificación que tenemos que llevar a cabo las autoridades competentes, y además estos programas están sometidos a una auditoría independiente que cada comunidad autónoma lo ha organizado pues en función de sus propios medios. Me quedan solo 2 minutitos y voy a terminar. Como os adelantaba Jesús, se ha modificado el Reglamento 882 de manera homóloga o análoga, como ha ocurrido con la Ley de Sanidad Animal Europea, que también es de publicación en el año, bueno, en el caso de la Ley de Sanidad Animal Europea en el año 2016. Ahora se ha publicado en el año 2017 el Reglamento 625, que viene a sustituir el Reglamento de Controles y a dar un nuevo paraguas legal. En ese paraguas legal ya se ha publicado recientemente, en este año 2018, el Centro de Referencia de la Unión Europea, que es muy importante porque, como bien ha expresado el anterior ponente, hay veces que hay criterios que son muy difíciles de evaluar. Si una vaca es positiva o no a brucelosis, es sencillo, las pruebas laboratoriales están perfectamente estandarizadas, etcétera. Estas cuestiones son más difíciles de evaluar, ya se ha designado un laboratorio europeo de referencia, este es un paso importante, y todo esto quería terminar dando la importancia que los dictámenes científicos y la investigación científica tiene en toda esta normativa. Se trata de dar respuesta a una sociedad cada vez más exigente en materia de bienestar animal, pero no dar respuesta a ciegas, y bueno, esto se tiene que hacer porque hay una agrupación animalista o defensora de los animales que dice que esto se haga así. Esto se tendrá que hacer así si la base legal que apoya detrás indica que debe ser así, para garantizar que esas producciones animales son respetuosas con el bienestar animal. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha emitido muchos dictámenes científicos a petición de la Comisión. Hay auténticos dosieres de cómo y cuál ha sido el impacto tanto económico como técnico en la implantación de la distinta normativa de bienestar animal. Opiniones científicas para todas las especies ganaderas, algunas un poco más etéreas, como en el caso del bovino de leche. La verdad que en una ocasión intenté desgranarlo un poquito y a mí me resultaba bastante complicado, pero otras bastante concretas, como en el caso del transporte o de los pollos de engorde. Antes se han mencionado los peces, que bueno, esta imagen es de la Asociación de Veterinarios Mundial, que es rescatada de la red. O sea, no hay derechos de autor ni nada, porque la he cogido de la red, de cómo realmente todas las especies ganaderas debemos de tenerlas en cuenta. Y bueno, para los que estéis aquí y tengáis el gusto de haber leído o conocer a la doctora Temple Grandin, como ella dice, los animales nos hacen más humanos. Nuestra profesión veterinaria supone fomentar la producción ganadera. Los ganaderos tienen los animales de renta para vivir de ellos, pero cualquier tipo de producción se puede hacer de una forma sostenible y garantizando ese bienestar de los animales que posteriormente van a ser nuestro alimento. Muchas gracias, he sido muy bien, me ajusta muy bien al tema.